La humanidad, en su estado actual, ha estado aquí alrededor de 250 000 años. Pero solo los últimos 4000 han tenido algún significado de algún tipo. ¿Y qué hicimos durante casi 250 000 años? Nos acurrucamos en cuevas alrededor de pequeñas fogatas, temerosos de las cosas que no entendíamos. Era más que explicar el por qué el sol salía. Era el misterio de enormes pájaros con cabezas de hombre y rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios. Les rogamos por piedad y oramos por nuestra salvación. Con el tiempo, sus números disminuyeron y los nuestros se elevaron. El mundo comenzó a tener más sentido cuando habían menos cosas a las que temerle. Pero lo inexplicable nunca desaparece realmente, como si el universo exigiera que exista lo absurdo y lo imposible. La humanidad no debe volver a esconderse con miedo. Nadie más nos protegerá, así que debemos defendernos por nosotros mismos. Mientras el resto de la humanidad mora en la luz, nosotros debemos permanecer en la oscuridad para combatirla, contenerla y esconderla del ojo público, para que así los demás puedan vivir en un mundo sano y normal. Aseguramos, contenemos, protegemos. Eso se hace en SCP. La Fundación SCP se encarga principalmente de proteger a la humanidad de objetos anómalos, entidades, fenómenos que requieren procedimientos especiales de contención, y se les asigna una clase de objeto para favorecer las prioridades de investigación o presupuestarias, entre otras consideraciones. La clase asignada de un objeto se determina generalmente por el número de factores, pero la más importante por la combinación de las dificultades para contenerlo, así como el peligro que representa para el personal de la Fundación y la humanidad en general. La clasificación particular de una anomalía está sujeta a actualización y modificación, así como investigación y el conocimiento del objeto, entidad o fenómeno. Las clases primarias son seguros. Los seguros son objetos clase seguro. Son aquellas anomalías que son entendidas lo suficientemente bien como para contenerlas de forma confiable y permanente, o de otra manera no activan sus efectos anómalos por sí mismos o no intencionalmente. Clasificar una anomalía como segura, sin embargo, no significa que su manejo o activación no represente una amenaza, y el personal ha de recordar que los procedimientos especiales de contención y protocolos de seguridad han de ser efectuados correctamente en todo momento. Luego tenemos los Euclid. Son objetos de clase Euclid las anomalías que no son lo suficientemente entendidas o inherentemente predecibles como para con la contención fiable no sea posible, pero no supone una amenaza tan grande como para entrar a la clase Keter. De eso hablamos después. La gran mayoría de anomalías catalogadas y contenidas por la Fundación son inicialmente clasificadas como Euclid, hasta que son lo suficientemente comprendidas o exhiben un gran peligro para la humanidad, y son clasificadas de otra forma. En particular, toda anomalía que exhiba autonomía, la capacidad de sentir y o sapiencia se clasifica generalmente como clase Euclid, debido a la imprevisibilidad inherente del objeto que pueda actuar o pensar por sí mismo. Luego tenemos a los Keter. Los objetos de clase Keter son anomalías que presentan una amenaza hostil para la seguridad del personal de la Fundación,
y del resto de la humanidad, o bien requieren de procedimientos de contención extensos y complejos para ser contenidos o que no puedan ser plenamente comprendidos por la tecnología y conocimiento actual de la Fundación. Estas anomalías generalmente se consideran como las más peligrosas en la contención para la Fundación, y todos los esfuerzos de investigación están dirigidos a buscar maneras más confiables de contener tales anomalías, o, como último recurso, la neutralización o destrucción oportuna de sus efectos anómalos. Y luego van las clases secundarias. Están los neutralizados, que son aquellos que ya no son anomalías, ya sea porque fueron intencionalmente o accidentalmente destruidas, desconectadas, o de lo contrario ya no presentan efectos anómalos. La documentación de las anomalías neutralizadas es archivada para la posteridad, en caso de que la anomalía recupere sus propiedades anómalas o sea reactive en el futuro. Y luego están los explicados. Las anomalías explicadas son aquellas que son completamente comprendidas, hasta el punto que sus propiedades anómalas ya no son consideradas sobrenaturales, gracias a los avances científicos, o que han sido difundidas de forma pública, de tal manera que la contención ya no es posible. Y por último están las clases esotéricas. Las siguientes clases de objetos caen fuera de la clasificación estándar. Está en estado miel, que son aquellas anomalías que son altamente clasificadas y extremadamente raras, que son utilizadas por la Fundación para contener o contrarrestar los efectos de otras anomalías altamente peligrosas, sobre todo objetos clase Keter. Incluso para saber la mera existencia de la clase Thaumiel, se necesita lo más alto de nivel de seguridad de la Fundación, y la ubicación, funciones y estado actual de esas anomalías solo es sabida por pocos miembros del personal de la Fundación fuera del Consejo O5. Apollyon. Los objetos de clase Apollyon son anomalías de las más peligrosas de todas. Son capaces de destruir el universo, el mundo o la raza humana. Y, siendo el final de todo, la categoría de desmantelados. Los SCP desmantelados son una clase de objeto que fue utilizada por el señor Staff en el pasado, no solo para borrar artículos no deseados, sino también para ponerlo en una especie de muro de la vergüenza, para que sirvan como ejemplo de lo que no se debe hacer. Esta clase de objetos ya no es utilizada. Desmantelar artículos ya no se sigue haciendo, en parte porque ya no se permite que el staff del SCP realice ediciones tan duras, y en parte porque el desmantelamiento terminó siendo contraproducente. Y esa es toda la información que necesitas por ahora. Poco a poco iré revelándote más SCPs, sus peligros, sus virtudes, y necesito que estés preparado para ver lo mejor y lo peor de este mundo. Mientras tanto, descansa.